Hola chicos, soy Fiorella Moreno. El día de hoy vamos a ver una carrera que me llena bastante emoción, una carrera de salud y de vocación. El día de hoy vamos a ver la carrera de medicina. Para ello tenemos como invitada a Fanny Solier Atiquipa. Fanny es médico cirujano por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Es especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una maestría en psicoterapia de tercera generación por la Universidad Internacional de Valencia de España. Cuenta con más de 7 años de experiencia laboral como médico psiquiatra en diversos centros de salud mental y en hospitales. Actualmente labora en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Gracias Fiorella, gracias a ti y gracias por la oportunidad, ¿no? Será un placer conversar el día de hoy. Genial. Comencemos definiendo la carrera de medicina para después entrar un poco a la especialidad que tú has estudiado y a que te dedicas actualmente. Claro. Bueno, definir medicina es bastante complejo, ¿no? Pero podría decir, ¿no? Que la medicina nace del deseo profundo de ayudar a los demás, ¿no? Más que una profesión, es una vocación que une ciencia, empatía y compromiso con la vida. Estudiarla nos permite comprender el cuerpo humano, aliviar el sufrimiento y brindar esperanza en los momentos más difíciles. Es un camino exigente, sí, pero también uno de los más gratificantes. Ay, qué bonito, ¿no? Es una carrera de vocación, como dices. Y siento que es muy amplio. Eh, y como es amplia, hablemos un poco de las especialidades que existen. ¿Qué especialidades existen dentro de esta carrera? Claro, cuando hablamos de especialidades, a ver, medicina se clasifica las especialidades a grandes rasgos, podría decir, en términos generales, en clínicas, en quirúrgicas y diagnósticas, ¿no? Dentro de las clínicas tenemos medicina interna, pediatría, psiquiatría, y dentro de las quirúrgicas podríamos clasificar a cirugía general, neurocirugía, ginecología, entre otros, ¿no? Y dentro de las diagnósticas como radiología, anatomía patológica hay otras especialidades. Pero en general, a grandes rasgos, esa es la clasificación, ¿no? Clínicas, quirúrgicas y diagnósticas. Genial. Como vemos, es una carrera súper amplia y como que incluso existen subespecialidades. Hablemos un poco de tu especialidad, Fanny. Eh, en tus propias palabras, ¿cómo tú defines la psiquiatría? Claro, a ver, en mis propias palabras, claro, para mí psiquiatría es mucho más que una especialidad médica, ¿no? Es una manera de mirar al ser humano con empatía, respeto y esperanza. Psiquiatría, como especialidad médica, es el arte de escuchar lo que a veces no se puede expresar, ¿no? Y de acompañar a las personas en su camino hacia la sanación. Me apasiona esta carrera porque une ciencia y humanidad, ¿no? Y de esta manera me permite comprender cómo cuerpo, mente y el entorno se entrelazan. Creo que para mí esa sería la definición más breve sobre la carrera o sobre la especialidad de psiquiatría. Ujú. Quería preguntarte, eh, ¿por qué se estudia medicina y luego todavía se hace una especialización en psiquiatría y no es, por ejemplo, como nutrición? Claro, no solo en psiquiatría, sino en como cualquier otra especialidad, ¿no? Ginecología, la especialidad de pediatría o lo que fuera, como había mencionado. A ver, ¿por qué estudiamos primero medicina? ¿No? Porque la medicina nos ofrece una formación integral que nos permite comprender al ser humano como un todo, cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Entonces, la medicina nos va a brindar las herramientas para poder entender cómo los sistemas del cuerpo se relacionan con la salud. Por ejemplo, en el caso de psiquiatría, conocer el cerebro, los procesos biológicos y los tratamientos médicos es clave para acompañar al paciente de manera más humana, más precisa y compasiva. Hace rato mencioné que existen incluso subespecialidades dentro de la carrera de medicina y dentro de la psiquiatría también. ¿Nos puedes comentar un poco qué subespecialidades existen dentro de esta carrera y dentro de esta especialidad de psiquiatría? Claro, a ver, para tener un panorama más claro, los estudios de pregrado constan 7 años, ¿no? Y después de los 7 años terminas o obtienes el título de médico cirujano.
Y luego, como médico cirujano, tienes la opción de realizar una especialidad que consta de 3 años más. Después de hacer la especialidad, como es en mi caso, que es psiquiatría, no, puede ser la especialidad de ginecología, pediatría, en fin, puedes realizar también la subespecialidad que son 2 años más. Si hablamos solo de psiquiatría, las subespecialidades en psiquiatría son varias. Por ejemplo, tenemos la subespecialidad de psiquiatría infanto-juvenil, donde se enfoca básicamente en los trastornos en niños, adolescentes y jóvenes, es decir, desde los 0 hasta los 18 años. Tenemos la psicogeriatría, se enfoca sobre todo salud mental en adultos mayores. Psiquiatría de conductas adictivas, que enfoca a trastornos relacionados con sustancias o conductas adictivas. Psiquiatría forense, que es el vínculo entre la psiquiatría y el ámbito legal. Y por último, psiquiatría de enlace o psicosomática, que es la que ve que se enfoca básicamente la relación entre salud mental y enfermedades médicas. Ok, Debo recalcar que aquí, que en Perú, las universidades solo reconocen oficialmente las subespecialidades de psiquiatría infanto-juvenil y psiquiatría de conductas adictivas. ¿Qué quiero decir con esto? Significa que las universidades o nosotros como médicos, como subespecialistas, podemos ejercer solo psiquiatría infanto-juvenil y psiquiatría de conductas adictivas. Si quieres ejercer, por ejemplo, quieres hacer la subespecialidad de psicogeriatría o psiquiatría forense o psiquiatría de enlace, tendríamos que hacerlo en el extranjero. O sea, en realidad las universidades actualmente no validan las otras subespecialidades, más que psiquiatría infanto-juvenil y psiquiatría de conductas adictivas. y eso es una decisión política, digamos, o del mismo sistema o por qué no lo permite o no lo valida como especialidad. Sería básicamente, es más propio de las universidades, ¿no? Que sería, creo que es como una debilidad, ¿no? Para de acá de 5 a 10 años, esa sería una prioridad, ¿no? Validar las otras subespecialidades, porque sí, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en un hospital general y en un hospital general sí o sí debería existir o se debería existir la psiquiatría de enlace o psicosomática porque es el que relaciona entre la salud mental y las enfermedades médicas. En un hospital general vas a encontrar siempre pacientes con diagnóstico de diabetes, hipertensión y otros diagnósticos, ¿no? Problemas renales y todo lo demás. Pero también existe la relación de estos diagnósticos con problemas de salud mental, como puede ser un episodio depresivo o un síndrome ansioso, lo que fuera. Entonces, es importante y es prioritario que se validen estas subespecialidades, sí, pero es cuestión de las universidades, ¿no? Sí, te Todavía entiendo. como que nos falta. Probablemente eso sería una debilidad, una flaqueza, ¿no? Y justo hablando de esos subespecialistas o especialistas dentro de Perú, ah, hay otras especialidades que existen en otros países y que acá no se ve de repente por diferentes motivos. Sí, el motivo primordial es que las universidades, ¿no? Las universidades, porque para hacer las subespecialidades en medicina, por ejemplo, para hacer las subespecialidades tiene que haber como que una relación entre la universidad y el hospital, ambos, ¿no? La universidad ofrece las vacantes para las subespecialidades y el hospital también tiene que tener la oferta, ¿no? Ujú, Como que no existen todavía. Creo que eso es algo como que viene para futuro, que debería, es un trabajo, ¿no? ujú, Es ok, algo que debería darse, ¿no? Que ok, está- perfecto. Quería preguntarte si faltan especialistas psiquiatras en el Perú, sientes que hay pocos para la demanda que existe o sientes que está bien y sí hay bastantes estos psiquiatras, digamos. A ver, si faltan psiquiatras en el país, sí, definitivamente sí faltan, ¿no? ¿Y por qué? Porque la demanda de servicios de salud mental ha aumentado significativamente en el país, ¿no? Pero la cantidad de psiquiatras sigue siendo insuficiente, sobre todo en zonas rurales y regiones alejadas, ¿no? Además, esto eh, implica que el estigma hacia los problemas mentales hace que muchas personas no busquen ayuda de manera oportuna y esto empeora la carga clínica y la carga social. Entonces, si faltan psiquiatras en el país, definitivamente faltan, ¿no? Sí, es una pena, ¿no? Eh,
Bueno, Fanny, hablemos un poco de tu día a día. Tú como psiquiatra, en tus actividades, ¿qué es lo que haces? Bueno, o sea, si vamos a hablar de actividades del médico psiquiatra en general, primero, por ejemplo, hacemos la evaluación clínica. ¿Qué es la evaluación clínica? Es realizar la entrevista clínica para poder conocer el estado de salud mental del paciente. Al realizar la evaluación clínica, también se hace el diagnóstico, ¿no? Al hacer el diagnóstico, identifico los trastornos como depresión, ansiedad, trastorno afectivo bipolar, trastornos de personalidad, esquizofrenia, entre otras psicosis. O sea, conclusión y diagnóstico. Luego también hacemos las actividades de tratamiento individualizado, es decir, se elaboran planes terapéuticos que pueden incluir tratamiento con psicofármacos o psicoterapia, ¿no? A la vez, al mismo tiempo, hacemos el seguimiento, hacemos reajuste del esquema terapéutico y hacemos la evolución o observamos la evolución del paciente. Cuando hablamos de psicoterapia, brindamos las herramientas para poder manejar pensamientos, emociones y conductas de nuestros pacientes, ¿no? También realizamos trabajo interdisciplinario, que significa coordinar con otras especialidades para un abordaje integral. ¿Con qué especialidades básicamente o lo más frecuente? Por ejemplo, neurología, reumatología, endocrinología, ¿no? Porque para hacer un diagnóstico, por ejemplo, para hacer un diagnóstico de depresión, primero lo que tengo que hacer es descartar si tiene un problema orgánico, ¿no? Para eso necesito una interconsulta con neurología, reumatología, endocrinología, ¿no? Porque necesito ver si el origen de la depresión puede ser orgánico, es decir, puede ser de origen autoinmune, metabólico, neurológico. Entonces, necesitamos hacer un trabajo interdisciplinario. Y por último, la última actividad, digamos, que te puedo mencionar es el manejo de crisis, ¿no? Atendemos urgencias y emergencias psiquiátricas. Sí, sí existe urgencias y emergencias psiquiátricas. Probablemente para quienes me escuchen esto es como que nuevo, ¿no? Ujú, Sí, sí. existe urgencias y emergencias psiquiátricas. ¿Y cuáles, qué cosas consideramos o qué, qué cosa consideramos como emergencia o urgencia psiquiátrica? Por ejemplo, riesgo suicida, agitación psicomotriz, entre otros. Por ejemplo, en el hospital donde trabajo, que es un hospital general, tiene ya un servicio de emergencia de psiquiatría, propiamente, ¿no? Porque antes, por ejemplo, trabajábamos en conjunto, emergencia general, era solo en un hospital e emergencia, ¿no? Entonces eso nos trae un poco de problemas, pero actualmente existe emergencia de psiquiatría, donde vemos básicamente urgencias y emergencias psiquiátricas. Ok, Fanny, una consulta. ¿Y es recién en este hospital o también en otros hospitales se está implementando este sistema de urgencias psiquiátricas y emergencias psiquiátricas? Bueno, recién, se podría decir que, por ejemplo, como es un hospital, donde trabajo es un hospital nivel 3, ¿no? Ujú. Las emergencias, las urgencias psiquiátricas que atendemos se han instaurado recién como, se ha aperturado hace como un año. Wow, es Entonces, reciente. reciente, claro. Ajá. Entonces significa que con el tiempo, supongo yo, que es prioritario en los hospitales, porque nosotros trabajamos por niveles, hospital nivel 2, nivel 3, nivel 1, centro de salud, en ese orden, ¿no? Entonces, si un hospital nivel 3 ya tiene el área de emergencia, donde se puede atender, los pacientes pueden acudir a urgencias, emergencias psiquiátricas, eh, el plan de un año, aquí de un año o 2 años, es ampliar este programa, ¿no? O estos servicios de emergencias psiquiátricas en los hospitales nivel 2, nivel 1 y bueno, obviamente que el nivel en un centro de salud no. Ujú. Ay, qué bueno, me alegra la verdad que se esté priorizando este tema de en psiquiatría, ¿no? Digamos. Vamos a entrar un poco a la parte personal. ¿Cómo tú decidiste estudiar esta carrera y por qué, no? Ok, es algo bastante personal. Ok, en el proceso de elección de carrera, creo yo personalmente, ¿no? Creo yo lo tenía planeado desde más o menos quinto año de secundaria, ¿no? Y mi elección, o sea, elegí la carrera de medicina porque me permite ayudar me permite sumar, me permite ayudar a la sociedad desde la salud, ¿no?
Y escogí la especialidad de psiquiatría porque me dio la oportunidad de cuidar no solo la mente, sino también las emociones de quienes más lo necesitan, combinando ciencia, empatía y esperanza. Ya. Fanny, ¿cómo fue tu proceso de preparación para ingresar a la universidad y qué universidad escogiste y cuál fue el proceso de elección de qué universidad, ¿no? Claro. Bueno, al cursar el quinto año de secundaria me preparé en una academia preuniversitaria, ¿no? Y obviamente esta etapa, la etapa preuniversitaria, es una etapa donde se necesita de disciplina, de esfuerzo y motivación, ¿no? Era necesario y fundamental dominar las ciencias básicas, matemática, biología, anatomía y los cursos psicotécnicos, ¿no? En mi caso, postulé y estudié en una universidad nacional. Por temas económicos no tuve la opción de evaluar universidades privadas, ¿no? Hablamos hace como 10 años, ¿no? Entonces, con esto entendí que realmente quien forma a un médico no es la institución, es decir, no es la universidad, sino la pasión, el esfuerzo, la disciplina. Considero que con disciplina, vocación y motivación uno puede crecer profesionalmente y marcar A diferencia. ver, ya ingresaste a la universidad y estás estudiando tus primeros cursos. ¿Y nos puedes comentar qué curso te gustó más, qué curso te gustó menos, cuál fue el que fue más complicado para ti y que te dio mayor aprendizaje? Claro. Bueno, esta es una respuesta bastante personal, ¿no? Para mí los cursos de anatomía y farmacología fueron muy exigentes, ¿no? Pero los que más me desafió y enseñó fue psiquiatría y neurología, porque no solo estudias el cerebro y la mente, sino aprendes a comprender a las personas, y esto incluye entender sus emociones y sus historias, y esto para mí fue un desafío, ¿no? Con esto aprendí que la empatía y el acompañamiento resultan fundamentales en la práctica médica. Ok. ¿Nos podrías comentar alguna anécdota universitaria? Eh, no sé si es algo gracioso, de repente algo aprendiste, algo fue, no sé, traumático, digamos. ¿Nos puedes comentar? No, traumático no. Creo que voy a contar algo que, no sé, a ver, anécdotas. Recuerdo, por ejemplo, las amanecidas de estudios en grupo. Era frecuente, ¿no? A ver, café, risas y un montón de apuntes por todas partes. Y estudiar al límite, sabiendo que el examen es al día siguiente. Se Es mucho. amanecía. Sí, esto sí es pura adrenalina. Se les recomiendo, en realidad. Eh, y estas experiencias a mí, o aprendimos, el grupo, ¿no? El grupo que yo tenía, ¿no? Aprendimos a sobrevivir al cansancio y sobre todo apoyarnos entre nosotros, ¿no? Además logré entender que estudiar también puede ser divertido y mucho más llevadero si es en buena compañía. Ujú, en grupo, ¿no? Sí, sí. Fanny, ya terminaste de estudiar y terminaste la carrera. ¿Nos puedes comentar un poco de qué es el serums? Porque he escuchado ese término, que los médicos cuando terminan tienen que hacer el serums. ¿Qué es? ¿Nos puedes comentar un poco? Claro, SERUMS es el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, ¿no? De ahí viene SERUMS, ¿no? Una etapa obligatoria en Perú en la que los médicos recién egresados trabajan en comunidades rurales o lugares de difícil acceso. Durante este periodo brindamos atención médica primaria y tenemos la oportunidad de acercarnos a la realidad de muchas personas, ¿no? Aprendiendo a ejercer la medicina con compromiso, con responsabilidad y sensibilidad hacia sus necesidades. En particular, para mí, hablo, ¿no? En particular, para mí esta fue una etapa maravillosa, ¿no? En la que por primera vez tuve que ejercer la medicina con autonomía, porque antes de esta etapa, la labor o las acciones que teníamos o que tenemos estaba bajo la responsabilidad del médico asistente. Entonces, particularmente para mí es una etapa maravillosa que me enseñó muchas cosas, me dejó muchos aprendizajes. Oh. Fanny, ¿nos podrías comentar un poco de tu experiencia en el serums? ¿Nos puedes comentar una anécdota tal vez? Claro, sí, una anécdota. En el Serums, por ejemplo, bueno, en mi caso, yo hice el Serums en Huanta, Ayacucho, y el recuerdo que tengo o lo que a mí me dejó como aprendizaje
que hasta ahora lo tengo en la memoria, es que recuerdo haber atendido por primera vez a un paciente joven de 18 años que tenía el diagnóstico presuntivo de esquizofrenia y que llegó con agitación psicomotriz. Bueno, agitación psicomotriz es como que, entre comillas, agresivo, inquieto y con conducta impulsiva, ¿no? Recuerdo claramente el rostro de la madre, ¿no? Lleno de impotencia y frustración, mientras me contaba que desde hace varios días lo tenía amarrado en la cama, porque no sabía cómo ayudarlo. Y en nuestro centro de salud no contábamos con los recursos mínimos necesarios. Hablo de medicamentos y personal, ¿no? Personal capacitado, para poder atenderlo de manera adecuada. Entonces, esta situación me hizo enfrentar de manera directa la falta de acceso y oportunidades en zonas rurales y alejadas, ¿no? Entonces, esta situación me hizo comprender lo profundamente estigmatizada que sigue estando la salud mental. Si en Lima, que es la capital, todavía existen prejuicios en cuanto a salud mental, imagínate, en un distrito rural la situación es aún más compleja. Entonces, esta experiencia marcó un antes y un después en mi carrera profesional, enseñándome la importancia de la empatía, la paciencia y la creatividad, y sobre todo del compromiso de brindar un cuidado digno, humano y libre de juicios a cada paciente. Y también yo creo, por ejemplo, que aparte de que está estigmatizado, muchas personas no conocen o no saben que su familiar de repente está enfermo, necesita ayuda, de repente pueden pensar que es así, que nació así y de repente sí tiene tratamiento, digamos, pero por desconocimiento también no pueden ayudarlo, ¿no? Sí, sí, eso es cierto, ¿no? La falta de... Eso en los centros de salud trabajamos bastante en promoción de salud. Vamos a entrar un poco al mercado laboral y ver cómo es este mercado en el ámbito médico. ¿Es difícil conseguir trabajo como médico o es un poco más sencillo, un poco esto, o si hay salida laboral, digamos? Claro, a ver, para mí, ¿no? En lo personal, o sea, al inicio puede ser complicado, ¿no? O difícil, ¿no? Porque, sobre todo para la población de médicos recién egresados. ¿Por qué? Porque la distribución de los profesionales es desigual y la demanda es alta, especialmente en regiones alejadas y especialidades con déficit. Es por eso que tenemos, o sea, todos los médicos, después de estudiar los 7 años y tener el título de, o el bachiller o el título de médico cirujano, es decir, médico general, tenemos la necesidad de hacer la especialidad porque vamos, priorizamos también la oferta laboral, ¿no? Y aún así, si queremos seguir avanzando, hacemos la subespecialidad porque también estamos pensando en la parte laboral, ¿no? Entonces, conclusión, puede ser difícil al inicio, probablemente, pero mientras vas haciendo la especialidad, la subespecialidad, y te vas capacitando, creo yo que puedes tener buenas oportunidades de empleo y desarrollo profesional. Ok. Y como psiquiatra es más complicado conseguir trabajo o como mencionamos hace rato, ¿no? Que faltan psiquiatras, entonces sí hay mucha oferta. Hay Claro, mucha demanda, digamos. claro, si hablamos sobre la especialidad de psiquiatría, eh, si es difícil el ámbito laboral, podría decir que relativamente, ¿no? Porque quizá la psiquiatría en Perú está enfrentando grandes desafíos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay menos de 300 especialistas para más de 30 millones de personas. Es decir, el recurso es escaso porque hay pocas plazas disponibles. Además de esto, hay que sumarle que el presupuesto para salud mental es menor al 2% del total del sector de salud, lo que limita a las plazas en los hospitales y centros comunitarios, ¿no? Entonces, esto hace que la demanda supere ampliamente la oferta y resalta la necesidad de invertir más en salud mental, ¿no? Pero en los últimos 5 años, o podríamos decir, sí, 5 años, probablemente las universidades incrementaron las vacantes para la especialidad de psiquiatría. Porque, por lo que acabo de decir, ¿no? Que hay Hay pocos mayor demanda. especialistas. Ujú. Sí, Hay pocos especialistas para la población.
Fanny, una pregunta. ¿Por qué decidiste estudiar esta especialidad, psiquiatría? Claro, creo que a mí en lo particular siempre me interesó comprender cómo pensamos y sentimos, pero lo que realmente me motivó a especializarme en psiquiatría fue ver cuánto cambia la vida de alguien cuando se siente realmente escuchado y comprendido. Esa es la razón primordial, ¿no? Porque esta especialidad me permite acompañar a las personas en sus momentos más difíciles y ofrecer soluciones que transforman su día a día, ¿no? Cada pequeño avance de mi paciente me recuerda el profundo impacto del cuidado y la atención que se merece y que es importante en la carrera de medicina en general. Ujú. Quería preguntarte, mencionaste un poco de la anécdota del caso de la persona que no, que se acercó en Ayacucho y que estaba teniendo como que un brote, digamos, no sé, movimientos. ¿Cómo lo solucionaste? Ah, ok. Eh, tenía que tener, a ver, recuerdo claramente que lo primero que hice, porque no tenía mucha experiencia en aquella vez, pedir ayuda al médico que estaba, al médico de planta, se podría decir, ¿no? Y al personal del centro de salud. Y que ellos, yo me quedé bastante, como que bastante impactada porque me dijeron, doctora, ese es un caso frecuente y lo único que podemos hacer es que sí, ¿no? Que continúa amarrado en la cama. Y yo me quedé como que, ¿qué? O sea, Ujú. no es posible, ¿no? No, no, no es la solución. O sea, necesito llevarlo a un hospital y necesito que tenga acceso a medicamentos y a una atención por un especialista. Yo aquella vez era médico general. Pero ver eso desde de los trabajadores del centro de salud, desde mi equipo, tener esa idea, o sea, como que a mí me llamó la atención. Ujú. Recuerdo que hice todo lo posible para conseguir una ambulancia, porque estaba agitado. Con la poca experiencia que yo tenía en psiquiatría aquella vez, intenté trasladar en la ambulancia al paciente y de verdad sí teníamos que hacer sujeción mecánica. No sabía qué era sujeción mecánica, pero lo hice. Eh, Tenía que seguir mi instinto. Trasladé al paciente, yo recuerdo que lo llevé a un hospital regional, ¿no? A un hospital regional, a un hospital nivel 2, ¿verdad? Cuando lo trasladé al paciente, no había especialidad, no estaba el especialista, o sea, no estaba el psiquiatra, porque llegué como a las 6 de la tarde, ¿no? Y le digo, pues no, o sea, necesito que es una emergencia. Y me dice, aquí no vemos emergencias psiquiátricas. Y me quedé así impactada. No, a ver, una emergencia psiquiátrica se está agitando, ¿no? O sea, necesito, no sé, ahora como psiquiatra sé que necesitaba haloperidol, digamos, ¿no? Para poder eh, manejarlo, ¿no? Pero me dijeron de que no y no, y entonces yo fui tan insistente que tuve que buscarle al médico psiquiatra que no estaba de turno, que estaba fuera de turno, que no era su horario de trabajo. Y así, como no hay especialistas, no hay emergencia psiquiátrica. Tuve que llamarlo, buscarlo y pedirle por favor, bla, 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 y todo. Entonces, sí, el doctor accedió, vino a verlo en un horario que no era su horario de trabajo. Y pudo atenderlo y se pudo manejar el caso, ¿no? Pero Ay, qué existencia bueno. misma, ¿no? A tu Yo creo, insistencia, claro, como tú dices, esto, claro. las personas que trabajaban ahí te decían no, que lo deje amarrado, nada más, ¿no? Qué fuerte escuchar esto, la verdad. Sí, eso para mí también es una actividad, una situación bastante como que me quedé así sorprendida. Y yo dije, bueno, como que eso marcó un antes y un después en mi vida, dije, en mi carrera profesional, ¿no? Y Ujú. dije, bueno, no, me pregunté un poco más y me inspira, o como que dije, psiquiatría es una carrera o una especialidad, ¿no? No digo yo, no, en la especialidad que creo que por donde me puedo dirigir y donde me puedo desarrollar. Quería preguntarte, porque muchas personas tienen la duda de cuándo ir a un psiquiatra o cuándo ir a un psicólogo. ¿Nos podrías comentar cuándo uno puede ir a un psiquiatra? Claro, bueno, esta pregunta a mí me encanta. Me encanta porque aprovecho la oportunidad de educar a la población, porque esa pregunta es frecuente, muy frecuente, diría yo. A ver, quiero empezar diciendo esto, ¿no? No hace falta esperar estar al límite para buscar ayuda, ¿no?
Es decir, si notas que tus emociones o pensamientos empiezan a interferir con tu vida diaria, como tristeza que no desaparece, ansiedad que te impide concentrarte, cambios de humor fuerte o pensamientos negativos sobre ti mismo, ese es un buen momento para acudir a un psiquiatra. Entonces, buscar ayuda a tiempo no es un signo de debilidad, sino un paso valiente para cuidar de ti y mejorar tu bienestar. Entonces, aprovecho con esta pregunta para recalcar y comentar, ¿no?, que es hora de romper mitos. Actualmente, bueno, yo trabajo en Lima, ¿no? Y aquí en la ciudad hay mitos sobre la psiquiatría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? He escuchado, no sé si has escuchado, y es común escuchar, ¿no? Si vas al psiquiatra es porque estás loco. ¿No? Hacer una analogía entre, o hacer como que psiquiatría es igual a locura, ¿no? Eso es como que frecuente, ¿no? Y eso no es así, ese es un mito, es parte del estigma, ¿no? El estigma en cuanto a salud mental. Otro de los mitos es que en mi trabajo, en mi día a día, por ejemplo, escucho, o en mis pacientes, ¿no? Dicen, si tienes una cita médica con el psiquiatra, entonces mejor no te contrato en mi empresa. Entonces, ¿qué es lo que hace mi paciente? Me dice, doctora, no me dé el diagnóstico, no me dé el informe, porque si no voy a tener problemas en mi trabajo. Entonces, escuchar eso, ver el temor en mi paciente, es como que o sea, como que me llama la atención, ¿no? Y digo, es una sociedad, somos una sociedad aún que desconoce mucho sobre psiquiatría, pero es importante para la sociedad, ¿no? La salud mental. Por ejemplo, otro mito es, por ejemplo, no te contratarán en otro trabajo porque tienes antecedentes de atención con el psiquiatra. Esto como que me quedé en esto. Te comento esto porque en una sesión de psicoterapia tenía a mi paciente y ella trabajaba como trabajadora del hogar, ¿no? Y me dice, doctora, como que venía como que triste, ¿no? Y ansiosa, y le digo, ¿pero por qué estás así, no? Y me dice, es que me quiero cambiar de trabajo, o sea, ya quiero irme, quiero buscar otras oportunidades laborales. Y ¿cuál es el problema? Le digo, ¿no? No, es que mi jefe me dice que como yo voy a hacerte la carta de recomendación y voy a poner ahí que tienes antecedentes psiquiátricos. Y por lo tanto, en ningún lugar te van a contratar. Con eso como que es algo, un mensaje silencioso, ¿no? Es decir, el único lugar de trabajo donde puedes tener un único lugar de trabajo es aquí. Y mi paciente estaba como que entre los palabras, ¿no? Para mí eso que es como que es un maltrato, ¿no? Es un maltrato, es una pésimo, ¿no? Y ese tipo de situaciones se ve cada día, ¿no? Y no es, y esto no tiene nada que ver con el grado de instrucción, no nada que ver con el nivel socioeconómico ni el grado de instrucción. En la actualidad, incluso en el grado de instrucción, por ejemplo, universitario superior, también tienen estos mitos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ir al psiquiatra afecta mi reputación profesional, así que, doctor, por favor, no me ponga que tengo depresión, o sea, no me ponga el diagnóstico de ansiedad, no sé, X, ¿no? Y básicamente en los últimos años he visto el estigma entre salud mental y la relación con el trabajo. Es bastante como que cruel, ¿no? Entonces, estos son algunos mitos o problemas reales en mi consulta día a día y como psiquiatra tengo la responsabilidad de luchar contra el estigma de salud mental. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y como te pregunté también, ¿cuándo ir a un psicólogo y cuándo ir a un psiquiatra o cuáles son las diferencias? Si podrías decirnos un poco, eh, si tienes algún conocimiento de esto, ¿no? Claro, esto también es una muy, muy buena pregunta porque esta es la duda también de toda la población, la mayoría de la población. Si me preguntan, doctora, ¿primero voy al psicólogo o voy de frente al psiquiatra? Ajá. Voy al psiquiatra, me van a decir que estoy loca, pero mejor voy primero al psicólogo, porque ir al psicólogo no se ve tan malo como ir al psiquiatra, ¿no? Entonces ir al psiquiatra es como, no, me van a medicar y me van a decir que estoy loca, etcétera, 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 ¿no? Entonces, aprovecho esta oportunidad para poder diferenciar, ¿no? O sea, educar sobre todo a la población cuál es la diferencia entre psicólogo y psiquiatra, ¿no? El psicólogo tiene un rol fundamental, ¿no? Que es
Escucha, acompaña y ayuda a las personas a entender y manejar sus emociones. ¿Ok? El psiquiatra, como médico, además del acompañamiento y la escucha activa, hace diagnóstico y brinda tratamiento con psicofármacos y o terapéutico a problemas de salud mental. Entonces, se puede decir que juntos forman un equipo. El psicólogo aporta el apoyo emocional y las herramientas para el día a día, y el psiquiatra ofrece el tratamiento médico que puede mejorar la salud mental de manera integral. O Creo que sea, son un equipo. sí. Genial. Se debe ir a ambos entonces. Eh, Quería preguntarte, en tus años de experiencia laboral, que ya tienes como 7 años de experiencia laboral, ¿qué problemática has visto tú y que dirías, quiero solucionar esto, esto se debe solucionar para poder avanzar como sociedad? Oh, wow. Problemática o problemas, me, bueno, Varios. es una infinidad. Pero lo que puedo resaltar es que, por ejemplo, me preocupa la falta de acceso a los servicios de salud mental, ¿no? Como la anécdota que te conté en el CERUMS, ¿no? Esa es una falta de acceso, ¿no? O sea, no hay psiquiatras en un hospital nivel 2, no hay medicamentos, no cuentan con medicamentos o de psicofármacos, incluso las sesiones de psicoterapia faltan, ¿no? Entonces, la falta de acceso a los servicios de salud mental, eso es un problema grave. Segundo, el escaso número de psiquiatras en muchas regiones, sobre todo en zonas rurales y en lugares alejados, ¿no? La mayoría o el gran porcentaje de los médicos psiquiatras están en las ciudades, ¿no? Como Lima y otros departamentos, pero en los lugares alejados del Perú no hay especialistas, ¿no? O sea, no tienen ese acceso, ¿no? Lo otro sería las barreras económicas que dificultan el tratamiento, porque tienen dificultad para el acceso a medicamentos. Uno por el costo y otro, hablamos también de las sesiones terapéuticas, ¿no? Eh, si bien escuché a mis pacientes, no llevo terapias, doctora, porque me sale muy caro, ¿no? Porque tengo que llevar a las terapias semanal y el costo y todo lo demás, ¿no? Y lo tengo que hacer de manera privada y que el Ministerio de Salud, o sea, el sistema de salud no todavía como que no tiene bastante como que una idea más clara sobre el tratamiento, ¿no? O sea, como que falta el acceso a los servicios de salud mental. Y por último, no menos importante, es, volviendo al tema, ¿no? El estigma en salud mental, que hace que muchos sufran en silencio. Porque, como había comentado, ¿no? O sea, no, yo no voy al psiquiatra porque van a decirme que estoy loco, así que no, ¿para qué me van a dar medicamentos? Que me voy a empeorar, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué prefieren? Como que reprimir sus emociones y seguir en lo mismo, y esto trae otras consecuencias. Entonces, diría que resolver estos problemas es clave para que todos puedan cuidar su salud mental a tiempo y sin miedo. Sí, totalmente de acuerdo con usted, doctora. Eh, Vamos a entrar un poco a la parte reflexiva, digamos. ¿Cuál es la importancia de la psiquiatría en la sociedad? Wow. Esta es una pregunta bonita, podría decirlo, porque me permite como que, como las preguntas anteriores, como que educar a la población, ¿no? A ver, psiquiatría es fundamental. ¿Por qué? Porque la salud mental impacta todo en la vida, desde cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, cómo aprendemos y cómo nos sentimos con nosotros mismos. Por eso es que, por ejemplo, la inteligencia emocional es fundamental porque influye en casi todos los aspectos de nuestra vida personal, social y sobre todo profesional. Por ahí no sé si han escuchado, quien llega más lejos es porque tiene la inteligencia emocional más desarrollada. Entonces es importante la salud mental porque tiene un gran impacto en nuestra vida. Entonces, como psiquiatras, acompañamos a las personas para aliviar su sufrimiento, recuperar el equilibrio y vivir de manera más plena. Y de esta manera, contribuyendo para una sociedad más humana y más resiliente. Ok. Eh, Hace poco, bueno,
Ya pasaron 5 años del COVID, pero me imagino que hay un antes y un después respecto a las labores de psiquiatría. ¿Cuál ha sido el impacto del COVID en el desarrollo de tus labores, Fanny? Claro, a ver, durante la pandemia, los diagnósticos como ansiedad, depresión, síndrome de burnout, trastorno obsesivo compulsivo se multiplicaron, es decir, se dispararon, ¿no? Y actualmente, desde después de la pandemia, estos diagnósticos aún persisten, o sea, la incidencia ha incrementado. Por eso se dice que la salud mental en los últimos 5 años como que está en como una situación de emergencia, ¿no? Durante la pandemia, por primera vez sentí muy de cerca el miedo y la soledad, tanto de los pacientes como del personal de salud que estuvo frente a la primera línea. Entonces, eh, durante la pandemia también fue necesario adaptarnos rápidamente a la telemedicina para acompañarlos, para acompañar a cada uno de los pacientes desde casa, ¿no? Vía Zoom, ¿no? Entonces, esta etapa fue un desafío enorme porque nos brinda experiencias que nos recuerda lo esencial que es estar presentes y cuidar la salud mental, incluso desde la distancia. Ok. Y ahora, hablamos de hace 5 años y ahora está surgiendo la IA. Está como un boom, la gente lo toma como terapeuta, como médico, también le hacen consultas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Pros y contras? ¿Cuál ha sido el impacto de la IA en el desarrollo de tus labores? Sí, es una pregunta bastante interesante, ¿no? La inteligencia artificial puede ayudarnos a analizar la información y anticipar riesgos, pero la psiquiatría sigue siendo esa conexión humana, es decir, escuchar, acompañar y entender a cada persona. O sea, en conclusión, la IA es un apoyo, pero nunca en reemplazo. ¿Por qué? Porque no permite tener esa conexión humana. Entonces, creo, a lo que me comentabas, ¿no? Que lo toman como terapeuta o como guía, qué sé yo. No, siempre es como que consultar, es mejor consultar con el médico, en este caso con el psiquiatra, o con cualquier otra especialidad. O sea, nunca la IA va a reemplazar a lo humano, ¿no? Al trabajo de los médicos, la parte humana. Igual la experiencia también que tiene uno como médico, ¿no? Difícilmente se puede suplir. Hablemos también de los retos que van a tener los futuros psiquiatras de acá a 5 o 10 años con esos cambios que está habiendo en la sociedad también, ¿no? Claro. Bueno, interesante pregunta, ¿no? A ver, ¿cuáles son los desafíos o los retos de acá 5 o 10 años, ¿no? Bueno, los futuros psiquiatras de aquí a 5 o 10 años eh, tendrán que responder a una creciente demanda de atención en salud mental. ¿Por qué? Por los mismos cambios sociales, los cambios económicos y tecnológicos que afectan el bienestar emocional de las personas. Un ejemplo, el ingreso de la IA, ¿no? Otro ejemplo, la pandemia. Y así habrán cambios sociales, tecnológicos y económicos, como acabo de mencionar. Entonces tendrán que, esto va a generar un aumento en la demanda, sobre todo en lo que es salud mental, ¿no? Y por otro lado, será esencial que aprendan a incorporar de manera ética y efectiva las nuevas herramientas digitales. Hablaba de la inteligencia artificial y la telemedicina, sin perder el elemento más importante de su labor como médicos psiquiatras, es decir, la conexión humana, la escucha activa, el acompañamiento y la empatía, que es propio del ser humano. Y lo otro, otro aspecto que va a ser desafiante para los futuros psiquiatras es, y por último, lo más desafiante, diría lo más importante, es seguir luchando contra el estigma que rodea a los problemas de salud mental, promoviendo una cultura de comprensión, de empatía, respeto y prevención. De qué es lo satisfactorio y qué es lo complicado en el desarrollo de tus labores.
como psiquiatra? Claro, si hablamos de lo satisfactorio y lo complicado, en lo satisfactorio, por ejemplo, la psiquiatría te da la oportunidad de acompañar a las personas en su proceso de recuperación y ver cómo poco a poco vuelven a encontrar el sentido, la esperanza y plenitud en su vida. Esa es una de las satisfacciones más grandes de mi especialidad, que es psiquiatría. Es decir, ser testigo de esos momentos en los que un paciente sonríe nuevamente, retoma sus vínculos, recupera sus proyectos personales, es una de las mayores recompensas de esta profesión. Lo más complicado, en cambio, es enfrentar el sufrimiento profundo de quienes atraviesan crisis graves o las recaídas y sentir que a veces los recursos o el sistema de salud no son suficientes para brindar toda la ayuda necesaria. Sí, ok. Fanny, ¿cómo haces tú para cuidarte personalmente cuando ves estos casos que son, no sé, de repente intentos o casos de incidencia de pensamientos o actos autodestructivos para que no te afecten en la vida personal de ti, ¿no? De Fanny. Claro, a ver, quiero primero romper este mito, ¿no? Que tiene la sociedad en general, ¿no? Ser psiquiatra es como que ser la persona perfecta. Ah, bueno, porque psiquiatra tiene una conducta o la conducta ideal o la salud mental muy saludable, entre comillas, ¿no? Pero creo que ese es un mito, porque somos psiquiatras, pero no dejamos de ser humanos, o sea, seres humanos. Y obviamente que sí, tu pregunta es bastante interesante, ¿no? Obviamente con los años he aprendido de que eh, a desarrollar más la empatía, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé cuando empecé los primeros años en la carrera, como que me impactaba más, o sea, como que me afectaba más el ver intentos de suicidio, recaídas en los episodios depresivos, como que era como que no sabía manejarlo mucho. Pero con el tiempo, con esto nosotros llevamos también formación psicoterapéutica. Esto nos ayuda a nosotros a manejar mejor esas emociones. Y quien quiere ser psiquiatra tiene que tener la capacidad eh, de tolerar a la frustración. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a ver que nuestros pacientes, muchos salen, es decir, mejoran, salen de un episodio depresivo. A algunos les cuesta, pero están en el proceso y muchos también recaen, ¿no? Entonces, sobrellevar esta situación como profesional a veces nos frustra y tenemos que aprender también a manejar nuestras emociones. Con el tiempo aprendes a ser bastante empática. A mí, en lo personal, ser psiquiatra me ha enseñado a ser, o he aprendido a ser bastante humana, bastante empática. Lo que se observa en otras especialidades, ¿no? Que es que me van a funar las otras especialidades, ¿no? Lo que comúnmente se observa, digamos, en un hospital general es al médico duro, crítico, que te dice las cosas como tal, como que si tienes un diagnóstico, digamos, oncológico, ¿no? Usted tiene cáncer de mama y tiene 3 meses más de vida, ¿no? Así como que lanza, ¿no? Eh, Eso también se forma porque el médico está bajo estrés constante. Entonces vives en estrés constante. Entonces, decir un diagnóstico, dar un diagnóstico, un pronóstico reservado, un diagnóstico como que un diagnóstico oncológico, te duele menos, te cuesta menos, digamos, ¿no? En otras especialidades. Pero con nosotros, los psiquiatras, esa parte es donde nosotros trabajamos y decimos, o sea, nosotros somos la contención emocional, ¿no? Entonces, desarrollamos la parte empática, la parte humana y el acompañamiento hacia nuestros pacientes, ¿no? Y también al desarrollar esta parte, también nos queda un aprendizaje propio para nosotros en nuestra vida diaria. Entonces, Entiendo. de las experiencias de mis pacientes aprendo también yo. Y siempre digo en terapia, ¿no? Aprendo de ustedes, de mis pacientes, y lo que, bueno, lo que sé, la parte teórica, la aplico en mi grupo y aprendo de mis pacientes. Es mutuo. Ok, perfecto. Hablemos un poco de las aptitudes
que tiene que tener alguien que quiere estudiar esta carrera? Claro, sobre las aptitudes. Bueno, podría decir que quien desee ser psiquiatra necesita ante todo una profunda empatía y un genuino interés por comprender y acompañar el sufrimiento humano. Lo que estaba comentando, ¿no? La empatía y el interés genuino de acompañar eh, y validar el sufrimiento humano. Eh, esta parte de la empatía lo vas desarrollando. O sea, postulas y eres psiquiatra, vas desarrollando con el tiempo. Cada, cada historia de cada paciente te va enseñando a ser mucho más empático y te enseña también a acompañarlo eh, acompañar a nuestros pacientes desde la parte más humana, ¿no? Además, es fundamental tener paciencia, saber escuchar sin juzgar, mantener una mente abierta ante las diversidades de experiencias y emociones. Cuando digo mantener una mente abierta, es que con los años de experiencia que tengo, he sido observado diferentes experiencias, por ejemplo, maltratos físicos en la infancia o las carencias en la infancia de mis pacientes. Entonces, tienes que tener una mente bastante abierta, ¿no? Y aprender a escuchar sin juzgar. También se requiere de la capacidad de análisis crítico, equilibrio emocional y la tolerancia a la frustración, lo que comentaba, ¿no? Como dije, porque los procesos no son todos iguales y lineales, como dije en alguna pregunta anterior, que muchos o la mayoría de los pacientes salen de un episodio depresivo, por un ejemplo, muchos de ellos están en un proceso y les cuesta más, y muchos tienen esta recaída y recaídas, ¿no? Entonces, para ser psiquiatra, más que escoger porque quiero tener dinero, es tener, eh, prioriza o es fundamental la necesidad de una vocación, es decir, el deseo sincero de ayudar a otros a reencontrarse con su bienestar y construir una vida con sentido y esperanza. Ok, perfecto. Ya estamos entrando a la parte final, Fanny. ¿Algún mensaje que quieras dar o un consejo que quieras dar a las personas que están estudiando, bueno, o que quieren estudiar medicina o que todavía no saben qué estudiar? ¿Qué les podrías decir? Oh, wow, claro. A ver, elegir una carrera es abrir la puerta a tu futuro y a la vida que quieres construir, primero, ¿no? Elegir una carrera no solo se trata de un trabajo, sino de descubrir aquello que te apasiona, que te hace sentir vivo y que te permite aportar algo al mundo. ¿Qué les diría yo a los adolescentes y a los jóvenes que nos están escuchando? Disfruta de tu proceso. Aprende, equivócate, sueña y crece. Cada paso te acerca a tu propósito y te enseña quién eres. Y recuerda que la verdadera fuerza está en la pasión, la disciplina y la empatía. Siempre confía en ti, si puedes lograr tus objetivos. Creo que ese sería mi mensaje para los jóvenes que nos escuchan. Sí, gracias, Fanny. Siento que tu experiencia y haber hablado un poco desde eh, esta carrera tan de vocación, de tanta empatía, y creo que va a motivar a muchas personas de repente a estudiar esta carrera. Gracias por haber aceptado la entrevista y por tus lindas palabras. Realmente. No, gracias a ti, Fiorella. No, para mí ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Y no olviden que elegir una carrera no es un destino final, sino parte de un proceso de crecimiento. Así que disfruten del proceso, que es lo que les puedo decir como médico psiquiatra, ¿no? Buscando Sí, siempre el equilibrio de salud mental. sí, genial.